Estaba sentada en el café La Parroquia con mi hijo Roberto y mi nuera Daniela, tomando un café con leche como hacíamos cada domingo después de misa, cuando una mujer que jamás había visto en mi vida se acercó a mi mesa. Mientras ellos fueron a pagar la cuenta, ella dejó caer una caja azul frente a mí y susurró con una urgencia que me heló la sangre: «Vas a necesitar esto esta noche». Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, desapareció entre la gente como si nunca hubiera existido. Escondí la caja en mi bolsa con las manos temblando, sin entender nada. Esa noche, cuando finalmente me atreví a abrirla en la soledad de mi habitación, encontré documentos, fotografías y grabaciones que destruyeron por completo todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Lo que descubrí no solo me rompió el corazón, sino que me reveló una conspiración tan retorcida que jamás hubiera imaginado que las personas que yo había criado y amado fueran capaces de algo así. Mi propio hijo, la carne de mi carne, el niño que había cargado en mi vientre, me había estado traicionando de la manera más vil que pueden imaginar. Y lo peor de todo es que no estaba solo. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás podrían haber imaginado, es que esa caja misteriosa les iba a costar absolutamente todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carmen Elena Vázquez y tengo 68 años. Sé que para muchos eso significa que debería estar jubilada, descansando, disfrutando de mis nietos. Pero mi historia es diferente. Durante 43 años trabajé sin descanso. 43 años levantándome a las 5 de la mañana para hacer tortillas que vendía en el mercado, limpiando casas ajenas por las tardes, cosiendo ropa hasta altas horas de la noche bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja que me lastimaba la vista. Todo, absolutamente todo, lo hice por mi hijo Roberto. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 añitos. Me dejó sola, sin un peso, con un niño que alimentar y un cuarto rentado en una vecindad, donde el agua se colaba por el techo cada vez que llovía. Recuerdo que había noches en que yo no cenaba para que mi Roberto pudiera comer. Le decía que ya había comido, que no tenía hambre, mientras mi estómago rugía de dolor. Lo vestía con lo mejor que podía comprar o coser, aunque yo anduviera con los mismos 2 vestidos remendados una y otra vez. Cuando cumplió 6 años, conseguí un trabajo extra los fines de semana limpiando una funeraria. El olor a flores marchitas y formol se me quedaba pegado a la piel, pero pagaban bien, y yo necesitaba ese dinero para sus útiles escolares. Roberto era inteligente, muy inteligente. Sacaba puras buenas calificaciones. Todos los maestros me decían que mi niño tenía futuro, que podría llegar a ser alguien importante, y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Trabajaba y trabajaba, pensando que todo ese sacrificio valdría la pena. Cuando terminó la preparatoria, quería estudiar administración de empresas. La universidad pública era gratuita, pero los libros, el transporte, la comida, todo eso costaba dinero que yo no tenía. Vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre, unas arracadas de oro y una cadenita que era mi único tesoro. Con eso compramos sus primeros libros. Durante los 5 años que duró su carrera, yo seguí trabajando como burra de carga. Mis manos se fueron deformando de tanto lavar, coser y limpiar. Desarrollé artritis en las rodillas de tanto arrodillarme a tallar pisos. Pero no importaba. Mi Roberto se iba a graduar, iba a conseguir un buen trabajo, iba a tener la vida que yo nunca tuve. El día de su graduación lloré de felicidad. Ahí estaba mi hijo con su birrete y su toga, recibiendo su título. Todo había valido la pena, pensé. Todas las noches sin dormir, todas las comidas que me salté, todos los dolores. Por fin íbamos a estar bien. Roberto consiguió trabajo en una empresa de importaciones. El sueldo era bueno y yo pensé que por fin podría descansar un poco. Pero entonces conoció a Daniela. Ella venía de una familia de dinero, de esas familias donde nunca les ha faltado nada.
Desde el principio me miró por encima del hombro. La primera vez que vino a visitarnos, vi cómo arrugaba la nariz al entrar a nuestra humilde casa. Tocó apenas la silla antes de sentarse, como si temiera ensuciarse. Le ofrecí un café que había comprado especialmente para la ocasión, de los buenos, no del que yo tomaba normalmente. Lo probó y pude ver el gesto de desagrado que intentó disimular. Pero yo me tragué mi orgullo porque Roberto la amaba. O eso parecía. Cuando se casaron yo junté dinero durante meses para regalarles una licuadora nueva y un juego de sábanas. No era gran cosa, lo sé, pero era lo que podía. Daniela lo recibió con una sonrisa forzada y un gracias tan frío que me dolió en el alma. 2 semanas después, visitando su nuevo departamento, vi mi regalo en una caja en el rincón de su bodega, sin siquiera abrir. Eso debió haberme advertido cómo serían las cosas. Pero una madre siempre encuentra excusas para sus hijos. Pensé que eran detalles sin importancia, que con el tiempo todo mejoraría. Qué equivocada estaba. Daniela comenzó a cambiar a Roberto. Poco a poco, fue llenándole la cabeza de ideas. Que necesitaban una casa más grande, un coche mejor, vacaciones en Cancún, ropa de marca. Mi hijo empezó a trabajar más horas, a estresarse más. Y empezó a verme diferente. Ya no era su mamá que había sacrificado todo por él. Ahora yo era un recordatorio de la pobreza que él quería olvidar. Las visitas se fueron espaciando. Primero dejó de venir cada domingo, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Y cuando venía, siempre tenía prisa, siempre estaba checando su teléfono, siempre tenía que irse temprano porque Daniela lo esperaba. Un día, hace como 2 años, Roberto llegó a mi casa con una expresión seria. Me dijo que tenía que hablar conmigo de algo importante. Sentí un nudo en el estómago. Se sentó en la misma mesa donde yo le había ayudado con su tarea durante años y me dijo: «Mamá, Daniela y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti sola. Ya estás mayor, te cuesta trabajo mantenerla. ¿Por qué no la vendes y te mudas a un lugar más pequeño? Un departamentito donde no tengas que preocuparte tanto». Yo me quedé helada. Esa casa, aunque humilde, la había comprado con el sudor de mi frente. Había tardado 20 años en juntar para el enganche y otros 15 en pagarla completamente. Cada ladrillo de esa casa representaba horas de trabajo, noches sin dormir, sacrificios incontables. Era lo único que tenía, mi único patrimonio. «Pero mijo», le dije con la voz quebrándose, «esta es mi casa. Aquí creciste tú. Aquí están todos mis recuerdos». Roberto suspiró con impaciencia. «Mamá, no seas sentimental. Es solo una casa. Además, piensa en el dinero que te quedaría después de vender. Podrías vivir tranquila sin trabajar tanto». Algo en su tono me hizo desconfiar, pero quise creer que se preocupaba por mí. «Ya veré, mijo», le respondí. «Déjame pensarlo». Durante los siguientes meses, Roberto no dejó de insistir. Cada vez que hablábamos, sacaba el tema. Daniela también comenzó a meter su cuchara. Me llamaba y me decía cosas como: «Ay, suegrita, es que nos preocupa que viva sola en esa casa tan grande. ¿Qué tal si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué tal si entran rateros?». Me estaban metiendo miedo, y lo peor es que yo empecé a dudarlo. Tal vez tenían razón. Tal vez ya estaba muy vieja para cuidar de esa casa. Tal vez sería mejor mudarme a algo más chico. Estaba a punto de ceder cuando sucedió algo que me abrió los ojos. Mi vecina, doña Lupita, una señora de 75 años que vivía en la casa de junto desde hace décadas, tocó a mi puerta una tarde. Entró con cara de preocupación. «Carmen», me dijo, «tengo que contarte algo que escuché. El otro día vi a tu nuera con un hombre que parecía agente inmobiliario. Estaban parados afuera de tu casa y él estaba tomando fotos. Alcancé a escuchar que Daniela le decía que pronto la casa estaría en venta y que quería saber cuánto podían sacar por ella». Me quedé sin palabras. ¿Daniela ya estaba tasando mi casa sin siquiera decirme? ¿Sin que yo hubiera tomado una decisión?
Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas al asunto en mi cabeza. ¿Por qué tanta insistencia con que vendiera mi casa? ¿Qué ganaban ellos con eso? Decidí hacer algo que jamás pensé que haría: revisar las redes sociales de Daniela. Yo apenas sabía usar el celular que Roberto me había regalado el año anterior, pero mi sobrina me enseñó cómo buscar personas en Facebook. Lo que encontré me dejó sin aliento. Daniela había estado publicando fotos de casas lujosas, mansiones con albercas y jardines enormes. En los comentarios, sus amigas le preguntaban si se iban a mudar, y ella respondía con caritas guiñando el ojo y mensajes como: pronto les cuento, y ya mero se nos cumple el sueño. Más abajo encontré una publicación de hacía 3 meses donde decía: cuando tu suegra por fin entienda que tiene que soltar lo que ya no necesita para que sus hijos puedan progresar. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creerlo. Mi hijo y mi nuera no querían que yo vendiera mi casa para que yo estuviera mejor. Querían mi dinero. Querían que yo vendiera el único patrimonio que tenía para que ellos pudieran comprarse su casa de ensueño. Confronté a Roberto al día siguiente. Llegó a visitarme y yo le puse el teléfono enfrente con las publicaciones de Daniela. Esperaba que se disculpara, que me dijera que todo era un malentendido, pero no. Se puso furioso. ¿Me estás espiando ahora? Revisando las redes de mi esposa como si fueras detective, me gritó. Roberto, le dije tratando de mantener la calma, aunque me temblaba todo el cuerpo. ¿Es verdad? ¿Quieren que venda mi casa para ustedes comprarse otra? Se quedó callado un momento. Luego, con una frialdad que jamás le había visto, me dijo: ¿y qué si es cierto? ¿No crees que después de todo lo que has hecho por mí, merezco tener una vida mejor? Tú ya viviste tu vida, mamá. Ya estás vieja. ¿De qué te sirve esa casa? Nosotros somos jóvenes, tenemos futuro. Necesitamos un espacio más grande para cuando tengamos hijos, tus nietos. ¿O no quieres que tus nietos crezcan en una casa bonita? No lo podía creer. Las palabras salían de su boca, pero sonaban tan ajenas, tan crueles. Mijo, le dije con lágrimas rodando por mis mejillas. Esa casa es todo lo que tengo, es mi seguridad. Si la vendo y me gasto el dinero, ¿qué va a pasar conmigo cuando ya no pueda trabajar? Roberto se encogió de hombros. Pues te vienes a vivir con nosotros. Te damos un cuartito. Un cuartito en la casa que yo habría pagado. ¡Qué generoso! Las cosas empeoraron después de esa conversación. Roberto dejó de visitarme por completo. No contestaba mis llamadas. Cuando yo le marcaba, Daniela contestaba y me decía que estaba ocupado, que ya me llamaría después. Pero nunca lo hacía. Me sentía sola, traicionada, rota por dentro. Había dedicado toda mi vida a ese hijo y así me lo pagaba. Un día, 3 meses después de nuestra pelea, recibí una carta de un abogado. Con las manos temblorosas la abrí. Era una demanda. Roberto me estaba demandando por obligación alimentaria inversa, alegando que como yo era su madre y él me había mantenido durante años, mentira absoluta. Yo tenía la obligación legal de ayudarlo económicamente ahora que él estaba en dificultades financieras. La carta incluía una valoración de mi casa y solicitaba que se me obligara a venderla para darle a él la mitad del dinero. Me dio un ataque de ansiedad. Terminé en el hospital esa misma noche con la presión por las nubes. Mi sobrina Sandra, la hija de mi hermana, que siempre había sido como una hija para mí, fue quien me encontró tirada en el piso de la cocina y llamó a la ambulancia. En el hospital, mientras me estabilizaban, le conté todo entre sollozos. Sandra estaba furiosa. «Tía», me dijo apretando mi mano, «ese desgraciado no se va a salir con la suya. Vamos a pelear esto». Pero yo me sentía derrotada. No tenía dinero para un abogado. Apenas tenía para sobrevivir. ¿Cómo iba a pelear contra mi propio hijo que tenía recursos y contactos? Esa noche en el hospital, rendida en la cama, mientras las enfermeras entraban y salían, pensé seriamente en rendirme. Tal vez era mejor vender la casa, darle el dinero
y acabar con todo esto. Al menos tendría paz, aunque tuviera que vivir en un cuartito miserable el resto de mis días. Fue entonces, en mi momento más bajo, cuando ocurrió algo extraordinario. 2 semanas después de salir del hospital, todavía débil y asustada, fue que ocurrió el incidente del café. Ese domingo, Roberto me había llamado por primera vez en meses. Me dijo que quería verme, que necesitábamos hablar. Yo, ilusa, pensé que tal vez había recapacitado, que venía a disculparse. Quedamos de vernos en el Café La Parroquia, un lugar al que solíamos ir cuando él era niño. Cuando llegué, ya estaban ahí él y Daniela. Ni siquiera se levantaron a saludarme. Daniela me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Roberto fue directo al grano. «Mamá, vine a darte una última oportunidad. Retira la oposición a la demanda, acepta vender la casa y todo esto se acaba. Podemos volver a ser una familia». Me quedé mirándolo a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir, y apenas lo reconocí. «¿Y si no acepto?», le pregunté. «Entonces te vamos a hundir», respondió Daniela antes de que Roberto pudiera hablar. «Tenemos abogados muy buenos. Van a demostrar que eres una madre desnaturalizada que se niega a ayudar a su hijo. Van a demostrar que estás senil, que no estás capacitada para manejar tus propios bienes. Te van a quitar todo de todas formas, pero vas a sufrir mucho más en el proceso». Fue en ese momento, cuando fueron a pagar la cuenta dejándome sola en la mesa con el corazón destrozado, que apareció la mujer. Nunca la había visto antes. Era una señora elegante, de unos 50 años, vestida con un traje sastre azul marino. Se acercó a mi mesa con paso decidido y dejó caer una caja azul mediana frente a mí. Se inclinó y me susurró al oído: «Señora Carmen, vas a necesitar esto esta noche. Ábrela cuando estés sola en casa. Adentro está todo lo que necesitas para defenderte. Tienes más poder del que imaginas». Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntarle quién era o cómo sabía mi nombre, la mujer desapareció entre la gente del café como si fuera un fantasma. Miré la caja. Era de cartón, cerrada con cinta adhesiva, sorprendentemente pesada para su tamaño. Cuando Roberto y Daniela regresaron a la mesa, escondí rápidamente la caja en mi bolsa grande. Ellos no notaron nada, demasiado ocupados en su propia prepotencia. Nos despedimos fríamente y yo tomé el autobús de regreso a mi casa, con la caja pesándome no solo en la bolsa, sino en la mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué había en esa caja? Durante todo el camino a casa, sentí la caja como si quemara a través de la tela de mi bolsa. La curiosidad me mataba, pero también me daba miedo. ¿Y si era algo malo? ¿Y si era una trampa de Roberto y Daniela para incriminarme en algo? Mi mente volaba con posibilidades. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Cerré la puerta con llave, cerré todas las cortinas y me senté en la mesa de la cocina con la caja frente a mí. Me quedé mirándola durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mis manos temblaban cuando finalmente corté la cinta adhesiva con unas tijeras. Abrí la caja lentamente. Adentro había folders de manila, sobres amarillos y lo que parecía ser un teléfono celular nuevo todavía en su caja. Saqué el primer folder. Tenía una etiqueta que decía Roberto Vázquez, actividad financiera. Lo abrí. Adentro había estados de cuenta bancarios, pero no eran míos. Eran de Roberto. Y lo que vi ahí me dejó helada. Mi hijo, el que decía estar en dificultades financieras, el que me estaba demandando porque supuestamente necesitaba dinero, tenía más de 2 millones de pesos en su cuenta de ahorros. 2 millones de pesos. Leí y releí los números pensando que había un error, pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco. Había más. Extractos de tarjetas de crédito mostrando compras en restaurantes caros, tiendas de lujo, viajes a Playa del Carmen y Puerto Vallarta. En los últimos 6 meses habían gastado más de lo que yo ganaba en un año entero. Sentí que la sangre me hervía.
Saqué el segundo folder. Este decía Daniela Martínez de Vázquez, Comunicaciones. Adentro había impresiones de conversaciones de WhatsApp. Me puse los lentes para leer mejor. Eran chats entre Daniela y sus amigas. En uno de ellos, de hace 4 meses, Daniela escribía: «Ya casi convencemos a la vieja de que venda su casa, ja, ja, ja. La pendeja se cree todo lo que le decimos. En cuanto tengamos el dinero nos compramos la casa en Cumbres y le damos una patada». Una de sus amigas respondía: «¿Y dónde va a vivir ella?». Daniela contestaba: «No sé, no me importa. Que se vaya a un asilo o algo. Ya cumplió su función». Sentí náuseas. Tuve que ir al baño porque pensé que iba a vomitar. Me eché agua en la cara tratando de procesar lo que acababa de leer. Mi nuera, la mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida, hablaba de mí como si fuera basura desechable. Y lo peor, Roberto lo sabía. En la siguiente captura de pantalla, Daniela le había reenviado esos mensajes a Roberto y él había respondido con emojis de risa. Mi propio hijo riéndose de la idea de abandonarme en un asilo después de robarme mi casa. Volví a la mesa con las piernas temblándome. Había más folders. Uno contenía fotografías. Fotos de Roberto y Daniela viendo casas de lujo con agentes inmobiliarios. En una de las fotos se veía claramente un folleto con el precio: 4 millones de pesos. Mi casa, según la evaluación que ellos mismos habían hecho, valía 3 millones. Estaban planeando usar mi dinero como enganche para una casa aún más cara, probablemente financiando el resto. Otro folder contenía algo todavía más perturbador: documentos legales. Borradores de un poder notarial donde yo supuestamente les daba control total sobre mis bienes. Borradores de mi testamento donde les dejaba todo. Pero estos documentos tenían algo extraño. Ya tenían una firma, mi firma, o algo que se parecía muchísimo a mi firma. La habían falsificado. Estaban preparando documentos falsos para usar en mi contra. El último sobre era el más grueso. Lo abrí y encontré algo que jamás esperé. Documentos sobre mí misma, pero información que yo no conocía. Resultó que mi madre, que había muerto cuando yo tenía 25 años, había dejado un testamento que yo desconocía. En ese testamento me heredaba una propiedad, un terreno en las afueras de Querétaro que había comprado años antes de morir. Al parecer, cuando ella murió, el albacea que se encargó del trámite nunca me localizó correctamente, porque yo me había mudado varias veces. El documento había estado en un limbo legal durante más de 40 años, pero recientemente, según los papeles que tenía frente a mí, una firma de abogados había estado rastreando herederos de propiedades no reclamadas y me habían encontrado. El terreno, que en los años 70 no valía casi nada, ahora estaba en una zona de desarrollo comercial. Valía más de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que yo no sabía que existían. Había una nota adjunta, escrita a mano con letra femenina y elegante. Estimada Carmen, mi nombre es Lucía Montero y soy la abogada que ha estado manejando tu caso de herencia. Cuando investigué tu situación, descubrí por fuentes confidenciales lo que tu hijo está intentando hacerte. No podía quedarme con los brazos cruzados. En esta caja está toda la evidencia que necesitas para defenderte y para contraatacar. El teléfono celular tiene grabaciones de conversaciones entre Roberto y Daniela, donde admiten abiertamente su plan de estafarte. Son grabaciones que se pueden usar legalmente en corte, porque fueron obtenidas con el consentimiento de una de las partes, la empleada doméstica que trabaja en su casa 3 veces por semana, quien escuchó sus planes y acudió a mí indignada. También incluyo los documentos de tu herencia. Ese dinero es tuyo por derecho. No tienes que vender tu casa. No tienes que darle nada a nadie. Llámame mañana al número que está en mi tarjeta. Vamos a hundir a estos abusadores. La tarjeta de presentación estaba pegada a la nota. Lucía Montero, abogada especialista en derecho familiar y patrimonial. Me quedé sentada en esa cocina hasta las 3 de la mañana, leyendo cada documento, viendo cada foto, escuchando cada grabación en el teléfono. Las grabaciones eran lo peor.
escuchar la voz de mi hijo, del niño que había cargado en brazos, diciendo cosas como, hay que presionarla más. Si le metemos suficiente miedo, va a afirmar lo que sea. Y mi mamá es ignorante, no entiende de leyes. Va a creer todo lo que le digamos. Daniela riéndose y diciendo, esa vieja estúpida sacrificó todo por ti y mira cómo le vas a pagar. Me encanta, es como poesía. Y Roberto respondiendo, se lo merece por no haber hecho más con su vida. Si hubiera sido más inteligente, tendría más dinero. No es mi culpa que haya sido una fracasada. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, pero entre las lágrimas algo más comenzó a crecer. Rabia. Una rabia como nunca había sentido. Toda mi vida había sido buena, había sido sumisa, había aceptado lo que me tocaba sin quejarme. Había permitido que me pisotearan porque pensaba que esa era mi obligación como madre, como mujer, como pobre. Pero ya no más. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero ellos no podían saber que yo tenía estas armas. Tenía que ser inteligente. Al día siguiente llamé a la abogada Lucía. Nos reunimos en su oficina, un lugar elegante en una torre de oficinas en el centro. Lucía resultó ser la mujer del café. Me explicó todo con paciencia. Ella había estado buscándome durante meses para notificarme de mi herencia. Cuando me encontró, investigó mi situación y descubrió la demanda de Roberto. Profundizando más, a través de contactos que tenía, descubrió todo el plan. Carmen, me dijo mirándome directamente a los ojos, lo que tu hijo está haciendo no solo es inmoral, es criminal. La falsificación de documentos es un delito grave. La extorsión también. Podemos no solo defenderte, sino contraatacar y asegurarnos de que enfrenten consecuencias legales serias. Le pregunté qué teníamos que hacer. Lucía me explicó el plan. Primero, íbamos a dejar que Roberto y Daniela siguieran pensando que iban ganando. Yo tenía que actuar asustada, derrotada, vulnerable. Mientras tanto, ella prepararía toda la documentación legal necesaria. Presentaríamos una contrademanda por fraude, extorsión, falsificación de documentos y daño moral. Al mismo tiempo, procesaríamos la herencia para que el dinero quedara legalmente a mi nombre. Y cuando llegara el día de la audiencia por la demanda de Roberto, íbamos a soltar la bomba. Pero Carmen, me advirtió Lucía, tienes que ser muy buena actriz. Si sospechan algo, podrían destruir evidencia o inventar nuevas mentiras. Necesitas que crean que estás quebrada, que estás a punto de rendirte. Acepté. Durante las siguientes 6 semanas viví una doble vida. Por fuera era la Carmen derrotada, la viejita asustada que estaba a punto de perder todo. Llamé a Roberto llorando, diciéndole que no tenía dinero para abogado, que por favor retirara la demanda. Él, con una crueldad que todavía me cuesta creer, me dijo que era muy tarde para eso, que ya había gastado mucho en abogados y que yo tenía que pagar por hacerlo llegar a eso. Daniela se puso en el teléfono y me dijo con voz melosa, suegrita, no se preocupe, cuando tengamos la casa nueva le vamos a dar un cuartito muy bonito, va a ver que va a estar bien cuidada. Tuve que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Por dentro, Lucía y yo trabajábamos sin parar. Procesamos la herencia en tiempo récord gracias a sus contactos. El dinero se depositó en una cuenta nueva que abrimos a mi nombre. 5.200.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Preparamos toda la documentación para la contrademanda. Lucía incluso contactó a la empleada doméstica de Roberto, una muchacha joven llamada Patricia, quien aceptó testificar. Patricia me contó, con lágrimas en los ojos, que ella también venía de una familia humilde y que le dolía ver cómo Roberto y Daniela hablaban de mí. Me dijo que varias veces había escuchado planes aún peores, como internarme en un psiquiátrico, alegando que estaba senil para poder manejar mi dinero legalmente. Conforme se acercaba la fecha de la audiencia, Roberto incrementó la presión. Me llamaba todos los días diciéndome que me estaba haciendo un favor, que aceptara el trato que me ofrecía antes de que fuera peor.
Daniela empezó a llevar a sus amigas a visitar mi casa, viéndola como si ya fuera de ellos, comentando qué iban a cambiar, qué iban a tirar. Una tarde, 3 semanas antes de la audiencia, llegaron sin avisar con un señor que presentaron como tasador. Entraron a mi casa como si fueran los dueños. El tasador sacaba fotos, medía habitaciones, hacía anotaciones. Yo tuve que quedarme sentada en una silla, fingiendo estar resignada, mientras Daniela le decía al tasador: «Queremos vender rápido, así que ponga un precio competitivo». Cuando se fueron, me encerré en mi habitación y grité en una almohada. La rabia me consumía, pero no podía delatarme. Todavía no. Lucía me había instruido que grabara todas estas interacciones. El teléfono que me había dado tenía una aplicación de grabación de voz. Capturé todo: las llamadas amenazantes, las visitas invasivas, cada comentario cruel. Todo era más evidencia. Una semana antes de la audiencia, Roberto me citó en un café para hablar una última vez. Fui con el teléfono grabando en mi bolsa. Me dijo que sus abogados tenían testigos que iban a declarar que yo estaba senil, que no podía cuidarme sola, que era un peligro para mí misma. Me dijo que tenían un psicólogo dispuesto a evaluarme y diagnosticarme con demencia senil. Me dijo que si no aceptaba vender la casa voluntariamente, iban a lograr que un juez me declarara incapacitada y nombrara a Roberto como mi tutor legal. «Así o así vamos a tener esa casa, mamá», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides». Le pregunté, con voz temblorosa que no tuve que fingir: «¿Por qué, mijo? ¿Por qué me haces esto? Yo sacrifiqué todo por ti». Se rió. Literalmente se rió en mi cara. «Exacto, mamá. Tú ya sacrificaste todo, ya hiciste tu parte. Ahora es mi turno de tener lo que merezco. Tú ya viviste tu vida. No la aprovechaste, eso no es mi problema. Yo no voy a ser un fracasado como tú». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Toda la tristeza que sentía se transformó en determinación. Iba a destruirlos. No solo iba a ganar el caso, iba a asegurarme de que pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar. Salí de ese café, me fui directamente a la oficina de Lucía y le dije que agregara todo lo posible a la contrademanda. Ella sonrió y me dijo: «Eso es lo que quería escuchar. Vamos a enterrarlos». Los últimos días antes de la audiencia fueron los más largos de mi vida. Casi no dormía. Repasaba mentalmente lo que iba a pasar. Lucía me había preparado como testigo. Me había enseñado a mantener la calma, a responder solo lo que me preguntaran, a no dejarme provocar. También me mostró toda la evidencia organizada en carpetas profesionales, lista para presentar al juez. Teníamos las grabaciones, los documentos falsificados, los estados de cuenta que mostraban que Roberto mentía sobre su situación financiera, los mensajes de texto crueles, el testimonio de Patricia y mi acta de herencia mostrando que yo tenía recursos propios. Era un caso sólido, imposible de refutar. La noche antes de la audiencia no pegué el ojo. Me la pasé despierta pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. Pensé en la Carmen de 40 años atrás, lavando ropa ajena para darle de comer a su hijo, soñando con el día en que ese hijo fuera un hombre de bien que la cuidaría en su vejez. Qué ingenua había sido. Pero también pensé en la Carmen que era ahora, más fuerte, más sabia, y por primera vez en mi vida, dispuesta a pelear por lo que merecía. Llegó el día de la audiencia. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto que me había comprado Sandra especialmente para la ocasión. Nada muy elegante, pero digno. Lucía pasó por mí a mi casa. «¿Lista?», me preguntó. «Más que lista», le respondí. Llegamos al juzgado temprano. Roberto y Daniela llegaron 15 minutos después, acompañados de su abogado, un señor de unos 50 años vestido con un traje caro. Cuando me vieron, Daniela le susurró algo a Roberto y ambos se rieron. Me miraron con lástima, como si ya hubieran ganado. Si supieran. Entramos a la sala.
El juez era un hombre de unos 60 años de aspecto serio. Comenzó la audiencia exponiendo el caso. Roberto Vázquez demandaba a su madre, Carmen Elena Vázquez, por obligación alimentaria inversa, solicitando que se le obligara a vender su propiedad para ayudarlo económicamente. El abogado de Roberto habló primero. Presentó su caso, pintando a Roberto como un hijo devoto que había caído en tiempos difíciles, y a mí como una madre egoísta, que se negaba a ayudarlo a pesar de tener una propiedad valiosa que no necesitaba. Presentó documentos mostrando que Roberto tenía deudas, que después descubrimos eran falsas, tarjetas de crédito que había sacado y maxeado a propósito para crear la apariencia de problemas financieros. Incluso trajo a un testigo, un supuesto amigo de Roberto, que declaró que Roberto había tenido que pedir dinero prestado para sobrevivir. Fue muy convincente, tengo que admitirlo. Vi cómo el juez anotaba cosas, cómo asentía de vez en cuando. Me empecé a poner nerviosa. Lucía apretó mi mano bajo la mesa. Tranquila, me susurró. Ahora viene lo bueno. Cuando le tocó el turno a Lucía, se levantó con una calma impresionante. Su señoría comenzó. Este caso no es lo que parece. De hecho, esto no es un caso de una madre negándose a ayudar a un hijo necesitado. Esto es un caso de fraude, extorsión y abuso de confianza por parte de un hijo hacia su madre. El abogado de Roberto se levantó de un salto. ¡Objeción! Esas son acusaciones graves sin fundamento. El juez levantó la mano. Deje que la abogada presente su caso. Todos tendrán oportunidad de hablar. Lucía sonrió. Comenzó presentando los estados de cuenta de Roberto. Como puede ver su señoría, el demandante Roberto Vázquez no está en una situación financiera difícil. De hecho, tiene más de 2 millones de pesos en ahorros y ha realizado gastos de lujo por más de 300,000 pesos en los últimos 6 meses. Roberto se puso pálido. «Eso es información privada. No pueden usar eso», gritó. El juez lo mandó callar y le pidió a Lucía que explicara cómo había obtenido esa información. Fue proporcionada voluntariamente por una fuente cercana al demandante, su señoría. Todo fue obtenido legalmente. Lucía continuó. Presentó los mensajes de WhatsApp entre Daniela y sus amigas. Los proyectó en una pantalla para que todos pudieran leerlos. Ver esos mensajes proyectados en grande, leyendo cómo llamaban pendeja y vieja estúpida a la madre de Roberto, causó un murmullo en la sala. El juez frunció el ceño. ¿Estos mensajes son auténticos?, le preguntó a Lucía. Completamente auténticos, es su señoría. Tenemos el testimonio de la persona que los proporcionó, quien los obtuvo directamente del teléfono de la señora Daniela Martínez. Daniela estaba roja de ira. Eso es invasión a la privacidad. Es ilegal. Lucía la ignoró y continuó. Reprodujo las grabaciones de audio donde Roberto y Daniela discutían su plan de presionarme para vender la casa. Escuchar esas voces en la sala del tribunal, admitiendo abiertamente su conspiración, fue surrealista. Roberto intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo mandó callar. Cuando llegamos a la parte donde Roberto decía, «Esa vieja estúpida sacrificó todo por ti, y mira cómo le vas a pagar», vi cómo el juez apretaba la mandíbula. Luego, Lucía sacó la bomba más grande, los documentos falsificados. Lucía explicó cómo Roberto y Daniela habían preparado documentos legales con mi firma falsificada, incluyendo poderes notariales y un testamento. Presentó el análisis grafológico que habíamos mandado hacer, que demostraba sin lugar a dudas que no era mi firma real. Esto, su señoría, constituye el delito de falsificación de documentos. El demandante no solo está mintiendo sobre su situación financiera, sino que estaba preparando documentos fraudulentos para apoderarse de los bienes de su madre. El abogado de Roberto estaba en pánico, pedía recesos, objetaba todo, pero el juez lo ignoraba. Estaba claro que estaba indignado con lo que estaba escuchando. Entonces Lucía llamó a Patricia a declarar. La muchacha entró nerviosa pero determinada. Bajo juramento,
contó todo lo que había escuchado durante los meses que trabajó en casa de Roberto. Contó cómo escuchó a Daniela decir que iban a meterme en un asilo en cuanto tuvieran mi dinero. Contó cómo escuchó a Roberto decir que yo era una fracasada que no merecía tener propiedades. Contó cómo la habían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad, amenazándola con deportar a su familia si contaba algo. Patricia era de Honduras. Para cuando Patricia terminó de declarar, Roberto y Daniela parecían querer desaparecer. Pero Lucía todavía no terminaba. Guardaba lo mejor para el final. Su señoría, dijo con una sonrisa, hay un último detalle importante. El demandante basa su caso en que su madre posee una propiedad valiosa que no necesita. Lo que él no sabe es que su madre acaba de heredar otra propiedad valuada en más de 5 millones de pesos. La señora Carmen Vázquez no necesita vender su casa. Tiene recursos más que suficientes para vivir con dignidad el resto de su vida. Y ni su hijo ni nadie tiene derecho a ese dinero excepto ella. Presentó los documentos de la herencia. Roberto estaba en shock. ¿Qué? ¿5 millones? ¿De dónde salió eso? Balbuceó. Daniela lo agarró del brazo susurrándole cosas frenéticamente. El juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Cuando salimos de la sala, Roberto intentó acercarse a mí, pero Lucía se interpuso. Ni se le ocurra acercarse a mi cliente, le dijo firmemente. Durante el receso, vi a Roberto y Daniela discutir acaloradamente con su abogado. El abogado parecía furioso, probablemente porque lo habían hecho quedar en ridículo presentándole un caso basado en mentiras. Cuando regresamos a la sala, el juez tenía una expresión severa. Comenzó a hablar. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de familias peleadas por dinero, pero pocas veces he visto un nivel de traición y manipulación como el que he presenciado hoy. El señor Roberto Vázquez no solo mintió sobre su situación financiera, sino que conspiró con su esposa para defraudar a su propia madre, la mujer que, según he leído en los testimonios presentados, sacrificó todo para darle educación y oportunidades. Roberto intentó hablar, pero el juez lo calló con un gesto. No he terminado. Además de rechazar completamente su demanda, voy a ordenar que se inicien procedimientos criminales en su contra por falsificación de documentos. También voy a emitir una orden de restricción. Usted y su esposa no podrán acercarse a la señora Carmen Vázquez a menos de 100 metros, ni contactarla por ningún medio, bajo pena de arresto inmediato. Roberto se puso de pie. «¡Pero es mi madre! ¡No puede prohibirme ver a mi madre!» El juez lo miró con desprecio. «Usted perdió el derecho de llamarla madre cuando decidió tratarla como un objeto para ser explotado. Además, voy a ordenar que compense a la señora Vázquez por daño moral. La cantidad será de 500,000 pesos, pagaderos en un plazo no mayor a 90 días. Si no paga, procederé a embargar sus bienes». Daniela soltó un grito ahogado. Roberto estaba blanco como papel. El juez golpeó su mazo. «Caso cerrado. Retírense todos de mi sala». Salimos del juzgado en medio del caos. Roberto gritaba que iba a apelar, que esto no había terminado. Daniela lloraba histéricamente. Su abogado los abandonó ahí mismo, diciendo que no quería nada más que ver con ellos. Lucía me llevó a su carro. Cuando cerramos las puertas y quedamos a solas, me abrazó. «Lo hiciste increíble, Carmen, ganamos todo». Y entonces rompí en llanto, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en meses, tal vez en años, eran lágrimas de alivio, de justicia, de saber que había peleado y había ganado. Los días siguientes fueron intensos. La historia se filtró a los medios locales. «Hijo intenta defraudar a madre que sacrificó todo por él», decían los titulares. Roberto perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del caso. Daniela fue abandonada por todas sus amigas, que no querían asociarse con alguien tan vil. El escándalo fue mayúsculo en sus círculos sociales. Intentaron contactarme varias veces a través de terceros,
Pero yo tenía la orden de restricción y Lucía se encargaba de bloquear todo intento. 2 meses después del juicio, Roberto no había pagado la compensación ordenada. El juez procedió con el embargo. Les quitaron el coche de lujo que acababan de comprar a crédito. Les congelaron las cuentas bancarias. Tuvieron que mudarse de su departamento elegante a uno mucho más modesto porque no podían pagar la renta. La vida les dio la vuelta que merecían. Mientras tanto, yo comencé a construir mi nueva vida. Con el dinero de la herencia, primero me aseguré de que mi casa estuviera completamente pagada y a mi nombre con todas las protecciones legales posibles. Nadie iba a poder quitármela nunca. Luego hice algo que jamás pensé que podría hacer. Dejé de trabajar. Por primera vez en 43 años, no tenía que levantarme a las 5 de la mañana a hacer tortillas. No tenía que limpiar casas ajenas. No tenía que coser hasta que me dolieran los dedos. Pude simplemente descansar. Invertí parte del dinero en un fondo que me da rendimientos mensuales suficientes para vivir cómodamente. No soy rica, pero tampoco tengo que preocuparme por el dinero cada día. Contraté a una muchacha joven, la sobrina de doña Lupita, para que viniera 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza profunda de la casa. Le pago bien, muy bien, porque sé lo que es romperle el lomo por centavos. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad en el centro comunitario. Tomamos clases de pintura, de baile, hacemos excursiones. Por primera vez en mi vida, tengo amigas, tiempo libre, vida social. Me compré ropa nueva, no de segunda mano o remendada, sino nueva de la tienda. Me arreglé los dientes que había descuidado durante años por no tener dinero para el dentista. Me hice exámenes médicos completos y empecé a cuidar mi salud. Viajé. Fui a Guanajuato con el grupo de mujeres del centro comunitario. Conocí San Miguel de Allende. Caminé por sus calles empedradas. Comí en restaurantes bonitos. Lloré de emoción porque a mis 68 años estaba viviendo experiencias que jamás pensé que tendría. Sandra, mi sobrina, se mudó conmigo por un tiempo mientras ahorraba para su propia casa. Fue maravilloso tener compañía, alguien que me apreciara de verdad. Le ayudé con el enganche de su departamento, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise, y ella lo agradeció de corazón, no como algo que mereciera o esperara. Pasaron 6 meses. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Era Roberto. Sonaba destruido. «Mamá», dijo con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Debí colgar. La orden de restricción prohibía el contacto, pero la curiosidad pudo más. «Tienes 2 minutos», le dije. Me contó que Daniela lo había dejado, que se había ido con otro hombre en cuanto las cosas se pusieron difíciles, que había perdido todo, que estaba viviendo en casa de un amigo, que no tenía dinero ni trabajo, que me necesitaba. «Necesitas mi dinero, querrás decir», le respondí fríamente. Hubo un silencio largo. «Mamá, cometí un error terrible. Lo sé. No hay excusa para lo que hice, pero sigo siendo tu hijo, por favor». Algo en su voz sonaba genuino, pero yo ya había aprendido la lección. «Roberto, dejaste de ser mi hijo el día que decidiste robarme, el día que me llamaste fracasada, el día que te reíste de la idea de meterme en un asilo. Yo te di todo, no te debo nada más». «Pero mamá, yo...» «No», lo interrumpí. «Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias, como yo tuve que vivir con las consecuencias de sacrificar mi vida entera por ti. Adiós, Roberto». Colgué, y por primera vez no sentí culpa. No sentí esa punzada en el pecho que siempre sentía cuando no podía darle algo a mi hijo. Sentí paz. Unos días después, recibí otra llamada. Esta vez era Daniela. Ni siquiera me molesté en escucharla. Colgué de inmediato y bloqueé el número. Lucía me había advertido que probablemente intentarían volver cuando las cosas se pusieran difíciles. «Los abusadores siempre regresan cuando necesitan algo», me había dicho. «No caigas, mantente firme». Y eso hice.
Un año después del juicio mi vida era irreconocible. Había perdido un hijo, sí, pero había ganado mi dignidad, mi paz mental y mi libertad. Había ganado el respeto de mi comunidad. Las mujeres en el centro comunitario me veían como una heroína. La señora que le plantó cara a su hijo abusivos, me decían. Me pedían consejos sobre cómo enfrentar a familiares que las maltrataban. Yo les contaba mi historia y las animaba a defenderse, a no permitir que nadie las pisoteara solo por ser familia. Usé parte de mi dinero para algo que siempre había querido hacer: ayudar a otras mujeres. Doné una cantidad considerable a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Establecí una pequeña beca para madres solteras que quisieran estudiar. No era millonaria, pero tenía suficiente para hacer una diferencia en las vidas de otras mujeres que, como yo, habían sido pisoteadas y necesitaban una mano. El terreno que había heredado lo dejé intacto por ahora. Es mi seguro, mi colchón para cualquier emergencia. Pero saber que está ahí me da una tranquilidad inmensa. También actualicé mi testamento. Cuando yo muera, todo va a ir a Sandra y a las organizaciones que ayudan a mujeres. Roberto no verá un solo peso. Y me aseguré de que quedara por escrito exactamente por qué. Por haber intentado defraudarme, por haberme tratado con crueldad y por haber demostrado que el dinero era más importante para él que el amor de su madre. ¿Me duele? Por supuesto que me duele. No hay día en que no piense en el niñito que yo arrullaba, en el jovencito que me abrazaba y me decía: «Te quiero, mamá». Ese niño murió en algún punto y fue reemplazado por un extraño codicioso y cruel. Hice mi duelo por ese hijo que perdí. Lloré su pérdida como si hubiera muerto, y en cierta forma murió. Pero no voy a permitir que ese dolor me consuma o me haga retroceder. He conocido a otras mujeres en situaciones similares, mujeres que sacrificaron todo por hijos ingratos, mujeres que fueron traicionadas por las personas que criaron. Y todas tenemos la misma pregunta: ¿en qué nos equivocamos? La verdad es que probablemente no nos equivocamos en nada. Amamos demasiado, dimos demasiado, nos sacrificamos demasiado, y algunas personas, sin importar cuánto se les dé, siempre van a querer más. No es nuestro fracaso, es el de ellos por no valorar lo que tuvieron. Ahora, a mis 68 años, estoy viviendo la vida que debía haber vivido hace décadas. Viajo, estudio cosas nuevas, tengo amigas, me cuido a mí misma. Me miro en el espejo y veo a una mujer fuerte, una sobreviviente, una guerrera. Ya no veo a la víctima cansada y derrotada que era hace un año. ¿Perdonaré a Roberto algún día? No lo sé. Tal vez con el tiempo, si alguna vez muestra arrepentimiento genuino, no solo porque necesita algo, sino porque realmente entiende el daño que causó. Pero el perdón, si llega, no significará volver a confiar. No significará darle acceso a mi vida o a mi dinero. Será simplemente soltar el rencor para mi propia paz mental. Para todas las mujeres que están escuchando mi historia, quiero decirles algo. No se dejen pisotear. No importa si es un hijo, un esposo, un hermano o quien sea. Nadie tiene derecho a abusar de ustedes, a robarles, a faltarles al respeto. Su sacrificio y su amor no son una deuda eterna que pueden cobrar cuando les plazca. Ustedes merecen dignidad, respeto y amor verdadero. Si alguien en su familia las está manipulando, amenazando o intentando quitarles lo que es suyo, busquen ayuda. Hay abogados, hay organizaciones, hay gente buena que quiere ayudar. No se queden calladas pensando que tienen que aguantar porque son familia. La familia verdadera no abusa, no roba, no traiciona. Y si pierden a esa persona en el proceso de defenderse, créanme, no perdieron nada valioso. Perdieron peso muerto. Yo perdí a un hijo, pero gané mi vida de vuelta. Y no cambiaría eso por nada del mundo. Sé que mi historia suena dura, incluso cruel para algunos. Habrá gente que diga que una madre jamás debe darle la espalda a un hijo. A esas personas les digo: vengan a vivir mi vida primero. Vengan a sentir la traición que sentí.
vengan a escuchar a su hijo llamarlas fracasada y estúpida. Vengan a ver documentos falsificados con su firma para robarles. Entonces me dicen qué hubieran hecho. Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil decir, pero es tu hijo cuando no han vivido lo que yo viví. El amor de madre no es infinito cuando se abusa de él constantemente. Incluso el amor tiene límites, y Roberto cruzó todos los míos. Hoy me levanto cada mañana agradecida. Agradecida con aquella mujer misteriosa del café que resultó ser mi salvadora. Agradecida con Lucía, que se convirtió no solo en mi abogada, sino en mi amiga. Agradecida con Patricia, que tuvo el valor de testificar a pesar de los riesgos. Agradecida con Sandra, que siempre estuvo a mi lado. Agradecida conmigo misma por haber encontrado el coraje de pelear. Mi casa, mi hermosa casa que casi pierdo, ahora está llena de vida. Tengo plantas en cada rincón. Pinté las paredes de colores alegres. Compré muebles nuevos y cómodos. Llené las paredes de fotos, pero ya no son fotos de Roberto. Son fotos mías viajando, de mis amigas del centro comunitario, de Sandra, de los lugares hermosos que he conocido. Esta casa ya no es un museo de sacrificios y dolor. Es mi santuario, mi espacio de paz. A veces, en las noches tranquilas, me siento en mi sala con una taza de té y pienso en todo lo que pasó. Pienso en las señales que ignoré, en las banderas rojas que debí haber visto antes. Daniela siempre fue cruel, siempre me menospreció, pero yo lo permití pensando que debía ser comprensiva. Roberto comenzó a cambiar poco a poco, pero yo inventaba excusas para su comportamiento. Si pudiera regresar en el tiempo, me hubiera puesto límites desde mucho antes. No hubiera permitido el primer comentario despectivo, la primera falta de respeto. Les hubiera enseñado que el respeto se gana y se mantiene, y que sin respeto no hay relación. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Hace un mes, el grupo del centro comunitario organizó un homenaje para mí. Dijeron que era un ejemplo de fortaleza para todas ellas. Me dieron un reconocimiento y me pidieron que diera un discurso. Me paré frente a esas 30 mujeres, muchas de ellas con historias similares a la mía, y les dije, pasé 43 años pensando que mi valor estaba en cuánto podía sacrificarme por otros. Pensé que ser buena madre significaba darme hasta desaparecer. Me equivoqué. Nuestro valor no está en cuánto sufrimos ni en cuánto damos. Está en quiénes somos, en nuestra dignidad, en nuestro derecho a existir con plenitud. Nunca es tarde para reclamar nuestra vida. Nunca es tarde para decir hasta aquí. Yo lo hice a los 68 años. Ustedes pueden hacerlo a cualquier edad. Las mujeres se pusieron de pie y me aplaudieron. Muchas lloraban. Después del evento, varias se me acercaron para contarme sus historias. Historias de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente para sacarles dinero. Historias de esposos abusivos que controlaban cada peso. Historias de familias que las explotaban porque siempre habían sido así. Les di el contacto de Lucía a las que necesitaban asesoría legal. A todas les di algo más importante, la seguridad de que no estaban solas, de que no estaban locas, de que merecían mejor. Ese día entendí que mi dolor había servido para algo. Mi historia podía ayudar a otras mujeres a despertar, a defenderse, a no permitir que las pisotearan. Y eso le dio un nuevo significado a todo lo que había pasado. No me alegro de que Roberto me haya traicionado, pero me alegro de haberlo enfrentado y ganado. Me alegro de haber descubierto mi fuerza. Me alegro de estar ahora en posición de ayudar a otras. El otro día recibí un mensaje de una de las mujeres del centro comunitario. Me contó que después de escuchar mi historia, encontró el valor para divorciarse de su esposo, que la maltrataba desde hace 20 años. Me dijo que si yo pude enfrentar a mi propio hijo, ella podía enfrentar a su esposo. Ahora está viviendo sola, trabajando, reconstruyendo su vida a los 55 años. Lloré de emoción leyendo su mensaje.
Esto es lo que importa. Esto es el legado que quiero dejar, no el de una madre que se sacrificó en vano, sino el de una mujer que se levantó cuando la tiraron, que peleó cuando intentaron robarle, que recuperó su dignidad cuando todo parecía perdido. ¿Qué pasó con Roberto y Daniela? Según me contaron, finalmente se divorciaron. Roberto está trabajando en un puesto menor al que tenía, apenas sobreviviendo. Daniela se casó con alguien más, alguien con dinero, porque al final eso era lo único que le importaba. No siento satisfacción por su sufrimiento, solo siento nada, indiferencia. Ya no tienen poder sobre mis emociones. Hace unos días cumplí 69 años. Sandra me organizó una fiesta sorpresa con todas mis amigas del centro comunitario. Hubo pastel, música, risas. Bailé hasta que me dolieron los pies. Fue una de las mejores noches de mi vida. Mientras apagaba las velas pensé en qué pedir. Salud, ya la estaba cuidando. Dinero, tenía suficiente. Amor, estaba rodeada de gente que me quería genuinamente. Al final pedí esto: que más mujeres encuentren el valor de defenderse. Que más mujeres entiendan que no tienen que cargar con el abuso solo porque viene de familia. Que más mujeres descubran su fuerza antes de llegar al punto de quiebre al que yo llegué. Mi historia no tiene el final de telenovela, donde todo se resuelve con abrazos y perdón. No hay reconciliación mágica. No hay vivieron felices para siempre con toda la familia unida. Y está bien, la vida real no siempre tiene esos finales. A veces el final feliz es simplemente encontrar paz, seguridad y la libertad de vivir sin miedo ni manipulación. Y eso es exactamente lo que tengo ahora. Cuando miro hacia atrás, a la Carmen de hace un año sentada en ese café, recibiendo una caja misteriosa, casi no la reconozco. Esa mujer estaba rota, asustada, al borde del abismo. Esta mujer que soy ahora es fuerte, está sanada y está viviendo plenamente. ¿Fue fácil el camino? No. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en que quise rendirme. Pero seguí adelante. Y cada día que pasa, me siento más orgullosa de la decisión que tomé de pelear. Para cerrar mi historia, quiero decirles algo a todas las que me están escuchando. Si están en una situación similar, si alguien en su familia las está abusando, manipulando o intentando robarles, por favor busquen ayuda. No se queden calladas. No normalicen el maltrato. No se convenzan de que tienen que aguantar porque son familia. La familia verdadera no abusa. La familia verdadera respeta, apoya y ama sin condiciones ni intereses. Y si las personas que llevan su sangre no pueden darles eso, entonces tienen todo el derecho de alejarse y construir su propia familia con las personas que sí las valoren. Yo pasé décadas creyendo que mi único propósito era sacrificarme por mi hijo. Ahora sé que mi propósito es mucho más grande. Es vivir con dignidad. Es ayudar a otras mujeres. Es disfrutar cada día que me queda en este mundo. Es ser feliz, finalmente, después de tanto tiempo. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 69 años y esta es mi historia de traición, justicia y renacimiento. No soy una víctima, soy una sobreviviente, soy una guerrera. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo hayas soportado el abuso, nunca es tarde para reclamar tu vida. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para pelear por lo que mereces. Esa caja azul que aquella mujer me entregó en el café no solo contenía documentos y evidencias, contenía mi futuro, mi libertad, mi segunda oportunidad en la vida. Y yo la tomé con ambas manos y no la voy a soltar jamás. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te quedarías callada permitiendo el abuso o pelearías por tu dignidad? Comenta abajo. Me encantaría leer sus historias, sus opiniones, sus propias experiencias, porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos ayudarnos a sanar, a crecer y a vivir las vidas que merecemos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por estar aquí.
Y recuerden, nunca, nunca permitan que nadie les robe su dignidad. Ustedes valen mucho más de lo que creen. Son fuertes, capaces y merecen todo el amor y respeto del mundo. Cuídense mucho. Y si están pasando por algo similar, por favor, busquen ayuda. No están solas.